Estados Unidos continúa a ser el país más importante en términos económicos y militares en el mundo, aunque China ya en términos económicos es muy importante. Pero todavía los Estados Unidos es el imperio, es el gran imperio que dirige el mundo capitalista. Pero en el pasado tenía la política de trabajar por medio de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. Fue un imperio coordinado, entendido que los franceses van a tener France-Afrique, van a tener su papel en Chad o por donde sea, que todos los ingleses, cada parte de Europa tenía su pieza del imperio, y fue un imperio coordinado. Y también fue muy hostil, como ustedes saben, históricamente a Rusia, pues antes era la Unión Soviética, y también a China, aunque había este romance entre Richard Nixon y Mao Zedong y se enamoraron, y China llegó a ser parte del imperio norteamericano de una manera. Pero yo creo que ahora tenemos un imperio que no es tan coordinado, es decir, que Trump no está rechazado de una manera a la Unión Europea, está en conflictos diplomáticos, conflictos en torno a la organización de la economía mundial. También hay conflictos, Trump no quiere tener nada que ver con las Naciones Unidas, aunque se queda ahí. Y tenemos esta cosa más terrible en la política exterior de Trump, que es el famoso botón. Él tiene el botón más grande, ustedes saben, en su escritorio. Es un enorme botón. Y este botón que Trump puede iniciar la guerra atómica. Unos cientos de miles, no debemos exagerar, pero una parte de la clase trabajadora, de ciertas secciones del país que habían sufrido cierre de fábricas hace muchos años, de unas partes del país de donde las minas se habían cerrado. Entonces, Trump también, y ahora, con estas medidas en contra de los inmigrantes, Trump está hablando a esa gente: mira, la América va a ser grande otra vez, va a ser blanco otra vez, va a ser gran país otra vez, porque vamos a echar a esta gente de color, Y como ustedes saben, él dijo que van a su shithole country, su país es de mierda. Este es también parte de toda la política que habla a su base. Pero, en realidad, su política es una política que ayuda a los ricos. No va a ser, es decir, los mineros que votaron para Trump, los trabajadores de construcción, hay una cierta sección de ellos que apoyaron a Trump, otros trabajadores de las industrias viejas de acero, por ejemplo. Esos trabajadores votaron para Trump y muchas veces todavía tienen ilusiones en Trump, pero él está cortando los fondos para sus escuelas, para su vivienda, para su salud, etc. Entonces, esta es una de las grandes contradicciones. ¿Y en quién vive en los suburbios? En los Estados Unidos hay la ciudad. La ciudad, la parte vieja, fue abandonada en los años 60 y 70 por mucha gente. La gente blanca, we call it white flight. Los blancos huyeron de la ciudad a los suburbios. Pero también había mucha gente que querían vivir en los suburbios por tener un patio, por tener un árbol, por tener un club de soccer, de fútbol para los niños. Entonces, pero los suburbios son generalmente gente de la clase media y los trabajadores más calificados, que tienen más ingresos, salarios más altos. Entonces, ellos organizaban, y la gente que llegaron eran gente mayormente, cuando yo fui a las manifestaciones, y esto se ha también comprobado por varias investigaciones sociológicas y periodistas, etc. La gente eran gente más vieja, gente adinerada en muchos casos, gente que tenía dinero, no eran muy ricos, pero cómodos, eran gente más mayor, gente de 50, 60 años, muchos, gente de clase media,
de los trabajadores más calificados, porque en los suburbios viven juntos, ¿no? Yo creo que el Tea Party entonces fue un primer paso por esta ultraderecha. Ellos hicieron después de sus protestas empezaron en contra de migrantes y en contra del plan de aseguranza médica de Obama, que no es un plan socialista, no es un plan pero era una aseguranza nacional, ¿no? Entonces ellos protestaban diciendo, este Obama es un socialista, es un comunista, va a tomar control de tu doctor, el gobierno va a decidir que tú tienes que morir por tu edad, o cosas ridículas. También llegaron con pancartas de Obama como un chango, ¿no? Un mono, ¿cómo se dice? Sí, una gorila o un chimpancé, y llevar con pancartas de Obama como un animal, o también como un indígena de África hace siglos con un hueso por su nariz, cosas así. Entonces fue evidente en ese momento que ese movimiento de la ultraderecha también tenía mezclado con movimientos muy racistas. Y había desde el principio de Tea Party unos pocos fascistas. Es importante decir que en los Estados Unidos no tenemos un movimiento masivo de fascistas. No existe. La manifestación que tuvo lugar en Charlotte fue una manifestación de unos 1000 personas o algo así, la más grande que ha pasado. Entonces no existe un movimiento de masas de fascistas en los Estados Unidos, pero existen fascistas y empezaron en ese Tea Party. Entonces, y el Tea Party entonces se transformó en un caucus en una campaña política, y eligieron a un número de legisladores a la Cámara Baja y transformaron el Partido Republicano, lo movieron a la derecha. Entonces tenía un gran impacto. También ellos abrieron la puerta a la discusión de socialismo, porque ellos habían atacado a Obama por ser un socialista. Entonces mucha gente dice, no, ¿sí? ¿Qué es el socialismo? Entonces es interesante, principalmente un movimiento de la derecha, pero tenía este impacto sobre la discusión de socialismo. La resistencia. En los Estados Unidos es difícil hablar, tenemos este término resistencia. Pero es interesante que yo uso el término, yo creo que es bueno la palabra resistencia, porque debe haber una resistencia grande o resistencia unida, debe haber una lucha frontal, pacífica, pero masiva y con mucha capacidad de causar problemas por desorganizar lo que está pasando, pero en realidad no existe una resistencia tal cual. La resistencia es muy dividida. Por ejemplo, Hillary Clinton habla de que ella está organizando la resistencia. Obviamente esta no es la misma que la mía. Y también otra, es decir, que es algo compleja. Hemos tenido estas grandes manifestaciones, ustedes saben, el día después de la inauguración de Trump, millones de mujeres en los Estados Unidos, en todas partes, había una manifestación aquí, imagino, después de la inauguración de Trump también. Sí, hubo réplicas aquí de la Women's March. Sí, y la marcha de mujeres en todas partes, y fue tremendo, ¿no? Pero Sherry y yo fuimos a Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, nosotros marchábamos, era impresionante, era una maravilla, pero realmente no tenía una política muy clara. Era una política, la política natural de los Estados Unidos, una política liberal en el sentido norteamericano, no en el sentido europeo. Una política liberal, había mucha gente con pancartas para Hillary, especialmente para la señora Obama, la primera dama Obama, que ella sea candidata para presidente. Entonces, era tremenda la marcha, pero al mismo tiempo no tenía realmente una política fija. Pues fue primero. Había también la manifestación que mencioné cuando todos fuimos a los aeropuertos.
Pero desde entonces las actividades han sido muy desniveles, han sido episódicos, muy de vez en cuando, esporádicos, tal palabra en español, han sido movimientos muy irregulares. Tenemos una manifestación de inmigrantes, muy bien, hemos tenido 2 días sin un inmigrante. En realidad, es decir, que como una huelga general de los inmigrantes, en realidad había, en ciertas partes del país, sí habían huelgas, habían trabajadores que no fueron a trabajar, pero no había una huelga, general y no había un impacto económico por parte de esta acción de días sin inmigrantes. Hemos tenido también otras marchas y manifestaciones, había una huelga de mujeres organizada por unas compañeras nuestras, es decir, en el sentido amplio, ¿no?, de la izquierda, y ellos organizaron también esta huelga de mujeres que realmente no terminó una huelga, pero mujeres que después de su trabajo fueron a unirse, manifestarse, muy bien, pero es decir, no hay, históricamente en Europa, en Latinoamérica, tenemos esta idea de organizar un frente, ¿no?, un frente común, una coordinación, una coordinadora, y eso no existe. No tenemos tradición de eso en los Estados Unidos, realmente. Pero lo que necesitamos es eso, ¿no?, una coordinación entre mujeres, inmigrantes, los negros en los Estados Unidos, los sindicatos, etc. Pero eso no existe. Hablamos de los Estados Unidos. Hay la larga historia de racismo profundo de los Estados Unidos. Y lo más, pues, a los indígenas casi destruidos, ¿no? Y ya relegados a sus reservas, sufriendo la pobreza más grande del país, viviendo en condiciones, con unas ciertas excepciones de los que tienen casinos, porque son fuera de algunas leyes sobre impuestos, etc. Pero la mayoría de los indígenas, un grupo destruido. Los negros han sufrido un racismo por 3 siglos tan profundo que es muy difícil que un negro acepta la buena fe de una persona de la raza blanca. Es decir, establecer relaciones entre blancos y negros en los Estados Unidos es el problema más grande del país, históricamente, políticamente. Es un poco diferente con la gente latina. Ahora tenemos en los Estados Unidos 12% de la población es de la raza negra. Alrededor de 17% de la población son latinos, es decir, de Latinoamérica. Es más alta que la negra, la población. Sí, por las grandes migraciones que empezaron en 1900, cuando se terminaron los ferrocarriles en 2 países y con el problema de la Revolución Mexicana, etc. Había enormes migraciones de mexicanos a Estados Unidos, pero especialmente después de los años 80 y también con las guerras de los Estados Unidos en Centroamérica. Entonces tenemos 17% de la población es latinoamericana. Pues los latinoamericanos son latinos para nosotros que no somos latinos, pero si yo hablo, ¿es usted latino? No, yo soy guatemalteco. ¿Qué es un latino? No, pero ¿no es un amigo mexicano, no es tu aliado? No, los mexicanos nos han abusado por décadas. Ellos por siglos, esta es otra nación que oprime a los guatemaltecos y aquí nos tratan. ¿Y usted de dónde es usted? ¿Es usted mexicano? No, yo soy de Oaxaca. Pero Oaxaca es un estado de México. Mira, sí, pero yo soy indígena, yo no soy mexicano, nada tengo que ver. Entonces, cada grupo llegan a los Estados Unidos con su propia identidad nacional, ¿no?, los inmigrantes. Y los negros no se han aceptado históricamente, y todavía los negros sufren un racismo profundo. En el principio, ¿no?, de que debemos poder unificar toda esta gente que sufre racismo, discriminación, misoginismo, ¿no? Es decir, debemos poder, pero hay muchos obstáculos. Y también las cuestiones de clase.
porque raza es muy importante, pero también diferencias de clase, ¿no? El trabajador a nivel bajo dice, esta persona tiene un sindicato, no tiene nada que ver conmigo. Y los medios de comunicación, la derecha ha dicho, los sindicatos tienen pensiones grandes para sus trabajadores, tú no tienes nada. Este no es justo. Sí, no es justo, yo debo tener una pensión también, ¿no? Pero dicen, por eso tenemos que eliminar los sindicatos, porque tienen planes de salud, tienen pensiones. Eso se usó mucho en contra de los trabajadores públicos, en contra de los maestros. Los maestros están ganando, un maestro que ha trabajado por 20 años en la escuela, en los Estados Unidos, en una ciudad grande, puede ganar $100,000 al año. Es bastante dinero, es un buen salario. Pero dicen, mira, y las escuelas, dicen, los maestros no están enseñando, las escuelas son un desastre, los estudiantes no pueden conseguir trabajo, tenemos que deshacernos de los sindicatos, ¿no? Empezar con nuevas escuelas, empezar con nuevos maestros. Bueno, la nueva escuela privada no tiene sindicato, tiene jóvenes que no tienen experiencia, nunca han dado clases, se abre la puerta cuando, viene de la universidad, ya va a ser profesor de matemáticas. Ok. Entonces, hay muchas diferencias también, muchas competencias entre clases sociales en cuestión de sindicatos. El sindicalismo es muy débil, solamente 6% de trabajadores en los Estados Unidos tienen sindicatos, 6%. La reorganización a nivel mundial de la economía, que ha afectado la organización económica de países, la organización de lugares de trabajo, hasta dentro de la fábrica, cambiando las máquinas, cambiando las relaciones de trabajadores. Eso, yo trabajé en fábricas, yo era chofer de camión en los años 70, trabajé en una fábrica de acero, trabajé con diferentes sindicatos. Es otro mundo, todo ha cambiado. En los últimos 40 años, los sindicatos, pero son moribundos, ¿no? La burocracia sindical no puede actuar, tiene sus propios intereses. Yo creo, mi punto de vista, no es compartido por todos en DSA, pero mi punto de vista es la burocracia sindical es una capa social, es un estratum dentro del movimiento obrero que tiene sus propios intereses. Son intereses de no trabajar más en la fábrica o de no trabajar más en la oficina, de tener un puesto. Y dentro del Partido Demócrata ahora hay algo muy importante que va a tener lugar en noviembre de este año, que se llama the midterm elections. Es decir, en los Estados Unidos el presidente está elegido por 4 años. Entonces, en el segundo año siempre hay una elección donde toda la Cámara Baja tiene que ser reelegido o no, y también una tercera parte de los senadores. Entonces, noviembre de este año va a haber elecciones que puede cambiar dramáticamente al Congreso. Pensamos que el Partido Demócrata probablemente va a ganar la Cámara en este momento y que también podría ganar el Senado. No es claro que va a pasar, pero y si eso pasa, Trump y el Partido Republicano va a ser paralizado a nivel nacional. Entonces tenemos mucha actividad política en los Estados Unidos, ha sido continua obviamente desde Trump. Bernie Sanders ha dado su bendición a una organización que se llama Our Revolution. Our Revolution es una organización patrocinada por Bernie, pero es una organización que tiene ganas de cambiar el Partido Demócrata. Es decir, está organizado para ganar elecciones y para trabajar dentro del Partido Demócrata. También existe otra organización más vieja que se llama MoveOn.org. MoveOn.org. MoveOn.org empezó como una organización antiguerra, pero entonces bajo Obama llegó a ser una organización que apoyó a Obama y después a Hillary Clinton.
pero también se dice que es parte de la ala progresista. Para mi organización que apoyó a Hillary Clinton sería más bien parte de la ala neoliberal del Partido Demócrata. Y también existe una organización que se llama Indivisible. Esta es otra organización tal vez un poco más independiente, pero también los tres están enfocados en cambiar el Partido Demócrata. Esta ha sido la época de más actividad política desde los años 70 en los Estados Unidos. No hemos tenido manifestaciones tan grandes en 45 años. Es realmente un tiempo de mucha actividad. Alguien me dijo ayer, es parecido a lo que pasó en 2014 en España, en el estado de España, que hubo mucha actividad política y mucha posibilidad de organizar y de cambiar actitudes e ideas. Esta es esa clase de momento que tenemos ahora. Entonces hemos tenido un crecimiento en actividad política en todas las organizaciones de la ala progresista que mencioné y también muchos de esos movimientos esporádicos, temporales que vienen y van. Pero es interesante, yo antes de continuar con la izquierda, debe mencionar, nada pasa con el movimiento obrero. El movimiento obrero no tenemos acciones, no tenemos huelgas, el movimiento obrero está dividido, los líderes son mayormente cobardes o están, si no cobardes, están involucrados en sus relaciones con el Partido Demócrata, con los patrones, con las grandes empresas, los sindicatos, en términos generales, uno, dos o tres que son importantes y hacen buenas cosas, especialmente el sindicato de las enfermeras. Pero mayormente los sindicatos son están ausentes. Y también no hay movimiento de la gente negra en los Estados Unidos desde Black Lives Matter. Durante la presidencia de Trump hay acciones de vez en cuando, hay esta cuestión de los deportistas que protestan, pero no hay un movimiento grande. Entonces, pero hay este crecimiento, hay mucha actividad en diferentes partes y la izquierda ha crecido, especialmente the Democratic Socialists of America, la organización que yo entré hace 2 años y estoy participando, y también mucha otra gente de la organización Solidarity. Muchos de nuestros miembros han entrado en DSA. DSA históricamente fue un grupo con la política de los partidos socialdemócratas de Europa y fue afiliado con la Internacional Socialista. En el último congreso votamos desafiliar, ya no estamos afiliados con los partidos socialistas. Y también fue una organización que vio su futuro siempre en términos de trabajar dentro del Partido Demócrata, que fue completamente involucrado con el Partido Demócrata y con la burocracia sindical. Pues todo eso ha cambiado. Ahora es un grupo, tenemos 32,000 miembros. Para los Estados Unidos no ha habido un grupo de izquierda tan grande desde los 40. Al principio de los 40, al fin de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, cuando el Partido Comunista tenía alrededor de 100,000 miembros y un sombra de millón, ¿no? Un millón de personas que eran sus amigos. Pero ahora 32,000 miembros en los Estados Unidos es algo fenomenal. No ha existido en décadas. Son mayormente jóvenes. Yo voy Sherry y yo vamos a la junta y toda la gente 25 años, 35 años. Tenemos en Nueva York, ya tenemos 3,200 miembros en Nueva York. Sherry y yo vivimos en Brooklyn y en Brooklyn tenemos la mitad o 2/3 partes de esos 3,000, tal vez 2,000. Pertenecemos a la ramita de Central Brooklyn,
que tiene como 500 miembros, algo así. Vamos a la reunión, tenemos 200 personas, casi imposible tener una discusión. Y cada vez que dice, ¿cuántos son miembros nuevos? Levantan las manos, no sé, 25% de la gente presente, ¿no? Y entonces es un proceso de tratar de acomodarlos, ¿no? De una manera política. ¿Cómo podemos atraer a esta gente y cómo podemos ayudarlos a encontrar su trabajo en la organización? ¿Cómo podemos darles una oportunidad de aprender algo de la historia del socialismo? Alguna gente de la izquierda dice, oh, eso no es serio, eso no son cuadros. ¡Claro, no son cuadros! Estos son una nueva generación que tiene poca experiencia, pero tiene la valentía de decir, soy un socialista en América y quiero ver un cambio. Y voy a la reunión para aprender qué vamos a hacer, qué puedo hacer. La única cosa que he hecho en mi vida ha sido votar para Bernie Sanders. ¿Qué más puedo hacer? Tenemos muchas cosas, vamos. Entonces, para mí eso es lo interesante y lo importante, ¿no? Que tenemos un grupo de jóvenes y mucha de esta gente muy bien educada, ¿no? Estamos en Nueva York, muchos jóvenes, si en la junta muchas veces preguntamos, ¿en qué trabaja? Editor de textos, ¿no? Editor de videos, trabaja con cine, trabaja en informática. Es decir, con gente de mucha educación, con carreras profesionales la mayoría. También tenemos mucha gente que están trabajando en los cafés, están trabajando en los bares, tienen muchos otros. Es decir, tenemos todo el precariado intelectual y manual. Y también gente que está ganando una buena vida con esta educación y este talento y esta experiencia que tienen. Y estamos tratando de incorporarlos. Otras organizaciones han crecido también. The International Socialist Organization, ISO, que es una organización, yo imagino que ha crecido también de 1,000 a 1,500 personas, algo así. Socialist Alternative, que es la organización que promovió la candidatura de su miembro Kshama Sawant para el Consejo de Seattle. Kshama Sawant llegó a ser famosa por ser primer socialista elegido a una oficina en los Estados Unidos por décadas. Esa organización también ha crecido, pero DSA realmente es algo único, ¿no? Es realmente diferente de los otros. La organización a este momento tiene una campaña nacional para una cobertura médica para todos. Tenemos un plan nacional que cubre ancianos y otro plan nacional que cubre personas con limitaciones económicas. Esta idea es de crear un plan nacional de cobertura de aseguranza, no para crear un plan nacional de salud, es decir, que todavía van a existir hospitales privados, doctores privados, las farmacias van a ser privadas, pero es para cambiar el sistema de aseguranza. DSA está apoyando esta lucha para una aseguranza nacional, porque lo vemos como un primer paso, gradualmente crear un sistema nacional de salud, etc. Y hay varias leyes propuestas en las cámaras sobre este plan. Y las mujeres, especialmente las mujeres del DSA, fueron las primeras en tomar liderazgo de esta campaña, pero se ha adoptado en Nueva York el caucus de feminismo socialista feminista. Ellos tomaron el liderazgo de esta campaña. Pero también hay muchas diferentes, por ejemplo, nosotros decimos comités de trabajo, working groups. Y en Nueva York, por ejemplo, tenemos unos comités de trabajo sobre la cuestión de la vivienda. Y estamos trabajando con organizaciones comunales que trabajan en las comunidades. Realmente es alrededor de la cuestión de gentrificación, porque gentrification, que esta palabra se usa universalmente ya, ¿no? Entonces, es decir, que está cambiando la ciudad, que la Airbnb, por ejemplo, está cambiando, que tenemos mucha gente que están usando sus departamentos y
ahora menos departamentos y los precios de departamentos aumentan. Y esto va cambiando muchas veces las comunidades más pobres, que son de gente negra o que son de gente latina o de otros grupos de inmigrantes. Y entonces tiene, no siempre, ¿no? Y no todos los negros son pobres. Nosotros vivimos en una comunidad negra de gente del Caribe. Es una comunidad de gente trabajadora, han tenido sus edificios por décadas, pero ellos pueden vender la casa, ¿verdad? A una persona que quiera renovar la casa que ellos compraron para $100,000 se puede vender por $1,500,000. Entonces, hay muchos diferentes factores, pero ese es uno de los áreas de trabajo, la vivienda. Los inmigrantes, trabajamos en Nueva York con una organización que hemos estado tratando de organizar la autodefensa de comunidades de inmigrantes. Que ellos, pues, obviamente no es una autodefensa, es una autodefensa pacífica para tratar de evitar los contactos y evitar los conflictos con gente de ICE o con policía. Y por el evento que viene, ICE es la migración. Sí, de policía de la migración. Si viene la migra al barrio, que se puede notificar a la gente, que la gente puede ir a un lugar seguro, que gente que no tiene documentos, que la gente sabe que no tienen que dar información a la policía, que pueden callarse y pueden presentar una tarjeta universal que no tiene nada de información sobre su estatus legal. Entonces, inmigrantes, también tenemos unas campañas en contra del racismo y violencia de policía. Y también estamos involucrados en elecciones, por ejemplo en Brooklyn, y es interesante porque hemos estado criticados, algunos de nosotros de Solidarity, por unos amigos de organizaciones trotskistas que dicen: ustedes entraron de DSA, ahora están participando en el Partido Demócrata. Pues yo lo veo como un gran peligro, ¿no? Yo entiendo que es un gran peligro. Entonces la cuestión es que cómo podemos usar todo este movimiento al margen del Partido Demócrata para buscar una manera de organizar una fuerza política independiente. Y mucha gente en DSA está pensando, porque tienes que ver, esos jóvenes, ellos odiaban a Hillary Clinton, porque ella insultó a ellos también, y mucha de otra gente que odiaban a Hillary Clinton, odiaban al comité del Partido Demócrata, porque el Partido Demócrata había maltratado a Bernie y etc. Entonces entran con una crítica al Partido Demócrata. Pero en Brooklyn tuvimos dos candidatos. Uno se llama Khader El-Yateem. Es una de estas cosas extrañas de Estados Unidos. Él es un palestino que es también miembro de la iglesia luterana y es un pastor de la iglesia luterana. Y es un líder de su comunidad, porque lucha para la comunidad árabe, para la comunidad palestina, apoya el movimiento para BDS. Sí, él apoya ese movimiento, pero él fue candidato dentro del Partido Demócrata. Nosotros organizábamos cientos de miembros de DSA para apoyar su campaña. Él ganó muchos votos, tal vez la tercera parte de los votantes, perdió la elección. Ahora tenemos una muy buena relación con gente en esa comunidad, vamos ahí para actividades, nos conocen, es decir, y nosotros hacemos cosas en nombre de DSA. Oh, tú eres de DSA, qué bien. Se acepta a la organización. Pero había otro candidato también, es un, yo digo muchacho, yo imagino que es un hombre de casi 30 años, pero él es se llama Jabari Brisport. Y Jabari Brisport es de la comunidad africana del Caribe, afrocaribeño, vive en nuestro mismo barrio, es amigo nuestro. Era candidato pero él era candidato en la línea del Partido Verde, que es un partido progresista en los Estados Unidos, independiente del Partido Demócrata, a la izquierda del Partido Demócrata. Y también nosotros llevábamos peticiones para establecer una línea para socialista. Entonces uno pudo votar
y votar para Jabari Brisport. Estos son candidatos para el Consejo de la Ciudad. Para el Consejo de la Ciudad. Y uno pudo votar para en algún barrio para Qadr El-Yatim, el palestino, y en otro barrio para Jabari Brisport, o para el Partido Verde, o para la línea socialista. No tenía nombre, solamente socialista, no decía nada de partido. Pero y él ganó tercera parte de los votos, 7,000 votos, no, 9,000 votos, 8,000 en la línea verde, 1,000 en la línea socialista. Y son dos diferentes candidaturas, ¿no? Uno del Partido Demócrata, otro en partidos independientes, pero trabajábamos los dos, entendemos los peligros, pero la idea es de crear una organización que puede organizar elecciones, que sabe cómo manejar la publicidad, la organización de tocar las puertas, establecer relaciones comunales. Porque esos son diferentes ejemplos, ¿no? Vivienda, racismo de policía, elecciones, varias líneas de trabajo así.